siempre tuve como la idea de hacer un actor y de hacer un personaje físico, y de ahí pues también el hecho de haber aprendido cinema fue por aprender a usar un programa 3D, porque me atrasé en la universidad y ya quería aprender 3D. Empecé con 3D Max, luego me pasé a Maya, pero muy poco, y después encontré cinema y al principio se me hacía como un poco burdo porque tenía como Ujú, todo muy grande y todo, y dije, pero me gustó, la verdad, la primera que me gustó fue que era multiplataforma, que era para PC y para Mac, ujú. y al principio cuando todavía lo craqueaba, pues era muy fácil craquear, la verdad, el programa, ¿no? Y me gustó bastante como tal manejarlo, y así ya en escuela no iba tan atrasado, porque como tenía materias que debía, pues no podía llegar a esa parte del 3D, y ya llegaba un punto donde no podía presentar nada con 3D porque no sabía usar ningún software. Y ya me gustó bastante, y de ahí empecé a practicar mucho, como creando cosas simples Ujú. para ir aprendiendo, porque le veía los tutoriales y decía, vamos a hacer unas esferas y con luz. Ah, cool. Vamos a hacer, pero bueno, vamos a hacer que la esfera sea una naranja, o que sea una fruta, o que sea un personaje, ¿no? Porque al final siempre me gustó la parte de la ilustración. No quería dejar a un lado ni una cosa ni la otra. Digo, hay veces donde no puedo meter, en algunas veces no, en algunos momentos no puedo meter pues nada de personajes, ¿no? Porque Sí, la marca pues no lo requiere. También es eso, que muchos también piensan que solo hago personajes, pero me ha tocado también hacer producto, ¿no? Modelar producto, y me puedo poner en un mood también muy serio, ¿no? Donde haya puros ujú. colores muy específicos y, ¿sabes? O sea, no todo tiene que ser con ojos, ¿no? Si Sí, no se exacto. requiere. Pero digo, es lo que más he hecho últimamente, y lo que más me han pedido. Pero pues la parte industrial me ayudó, regresando un poco a la pregunta, a que los objetos siempre también hacerlos Ujú, como en partes para poderlos mover, para poder hacer modificaciones y darle una variación a la anterior, y también decir, bueno, si esto existiera se vería como plástico, ¿no? Se vería como ujú. metal, o se vería como una combinación de a lo mejor un plástico con aerosol o un plástico. Últimamente estoy usando mucho dejar como en las esquinas como tierrita, Ujú. de que ya pasó mucho tiempo, ¿no? Y hay como cierta tierrita o desgaste en unas partes. Hice un ajedrez hace poco y le puse Sí, sí, ciertos sí. detallitos donde... Súper Y, bueno. y ese ajedrez es para un juego, pero también lo quiero hacer, lo voy a hacer en metal. Entonces, siempre es Genial. pensar con la idea de decir, si algún día lo hiciera como un objeto real, así se vería. Entonces me quedé con como con ese proceso o como esa, ¿cómo podría llamarse? Como ese requerimiento en el momento de hacer mis cosas, ¿no? Como, Sí, digo, es algo inconsciente, digo, no siempre, digo, va a haber a lo mejor algunos que dices, bueno, al final hoy en día creo que todo se puede reproducir, obviamente es más costoso, ¿no? Pero al final hay muy pocas cosas que no se pueden llevar a la realidad. Tal vez si tiene agua, o tal vez si tiene elementos flotantes, pero se resuelve con formas translúcidas, con extensiones, ¿no? sí. Pero hablando de lo reproducible, como más común, como de rotomoldeo o impresión 3D o resina, o hasta, ¿no? Modelado a mano, trato siempre, ¿no? Que tenga como ese acabados inconscientemente. Digo, me han pedido que Ujú. no suceda, pero casi siempre es eso, ¿no? Con la idea de, después voy a hacer un pin, pero después voy a hacer Sí, la aplicaciones, versión ¿no? 2D o la versión flat. Y también me ayudaba mucho que en unos años, lo dejé de hacer, en algún momento me gustaría retomarlo, hacía como retos personales donde hacía un personaje y lo hacían diferentes estilos, como Ujú. 2D flat, 2D con a lo mejor contornos, y luego un poquito más como cartoons de los 30, y luego lo pasaba a Photoshop y Mm, con más detalle, ¿no? Y luego lo pasaba a Cinema y con 3D, color, y luego ¿cómo con se color. Entonces, vería? Sí. y no se veía como tal idéntico, o sea, no era como, porque también es eso, ¿no? No era la réplica de que tú lo ves. Por ejemplo, hay unos proyectos donde tú ves todo y dices que no sabes cuál es el 2D ni el 3D, Ujú. una calca, no, o sea, simplemente era una representación de uno u otro en varias técnicas. Entonces, Sí, eso me ayudó bastante a entender un poco los procesos, ¿no? Y estar siempre practicando los 2D, los 3D. Y los 2D, pues es un mundo, ¿no? Lo plata, hacer. Y también he hecho muchos iconos para sitios, ujú. donde un botecito de basura, que una lupa. Y lupas he hecho muchísimas, aunque pues dices, Ujú. usan la misma, pero pues el larguito es más distinto, bueno, la Sí, agarradera sí, es más detalles, grande. ¿no? Sí, me ha tocado hacer como de todo un poco, y eso me ha ayudado bastante como a tener todo el tiempo en la cabeza como diferentes procesos. Qué Un chido. proyecto más serio, un proyecto más complejo, un proyecto más,
tal vez más elaborado o de más días, ¿no? Entonces, Ujú, por ejemplo, apenas hice los pines que te digo, ¿no? Que eran primero los muñequitos en metal y luego ya fueron pines. Y también resolver, ¿no? Porque ya había diseñado los muñecos para que tuvieran agarraderas para las cuerdas la cadena y después tuve que ajustar eso y ponerles cabello para que fueran un pin. Y al ujú. final terminaron siendo un pin colgante, como una combinación entre los dos. Y eso fue bastante, y era para una marca, entonces fue bastante interesante porque tenía que replicar un poco la vestimenta de esa colección y los colores, pero con personajes, 5 personajes distintos y pues obviamente en pequeño, con detalles reproducibles. Entonces son muchos requerimientos que muchos lo ven como limitantes, pero yo lo veo más como retos o requerimientos, ¿no? Como cuando la gente Sí, dice que solo me pueden imprimir esta serigrafía a 2 tintas o a 3 tintas, pero para mí es como ok, es el requerimiento, sí, de ahí se hacen tramas y se combinan cosas, ¿no? Para tener más colores visualmente. exacto.